En una noche oscura y silenciosa, Juan, un vigilante de cementerio con más de 20 años de experiencia, se encontraba realizando su ronda habitual. El viento soplaba suavemente, haciendo que las hojas de los árboles susurraran historias olvidadas. Juan siempre había sido un hombre escéptico, alguien que no creía en fantasmas ni en lo sobrenatural. Sin embargo, esa noche estaba a punto de cambiar su perspectiva para siempre. Mientras caminaba entre las tumbas, escuchó un sonido extraño, como un susurro lejano. Pensó que era el viento, pero el sonido se hizo más claro y parecía pronunciar su nombre. Juan. Juan. Se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Decidió seguir caminando, tratando de convencerse de que solo era su imaginación. A medida que avanzaba, el susurro se convirtió en un lamento, un llanto desgarrador que parecía provenir de una tumba cercana. Juan, con la linterna en mano, se acercó con cautela. La lápida pertenecía a una joven que había fallecido trágicamente en un accidente de coche hacía varios años. El llanto se hizo más fuerte, y Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había experimentado algo así. De repente, la linterna comenzó a parpadear y, finalmente, se apagó. Juan se quedó en completa oscuridad, rodeado por el silencio del cementerio. Intentó encender la linterna de nuevo, pero no funcionaba. Fue entonces cuando vio una figura etérea, una sombra que se movía lentamente entre las tumbas. La figura parecía flotar, y Juan sintió que sus piernas se volvían de gelatina. La figura se detuvo frente a él, y Juan pudo ver claramente el rostro de una mujer joven, con ojos llenos de tristeza y desesperación. «Ayúdame», susurró la figura, extendiendo una mano hacia él. Juan, paralizado por el miedo, no pudo moverse ni hablar. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, dejando a Juan solo en la oscuridad. Recuperando el control de su cuerpo, Juan corrió hacia la caseta de vigilancia, donde encontró a su compañero, Pedro. Le contó lo sucedido, pero Pedro se mostró escéptico. «Debe haber sido tu imaginación, Juan. Este lugar puede jugarte malas pasadas en la noche». Sin embargo, Juan sabía que lo que había visto era real. Decidió investigar más sobre la joven cuya tumba había visitado. Al día siguiente, Juan fue a la biblioteca local y buscó en los archivos del periódico. Encontró un artículo sobre el accidente de coche que había matado a la joven. Según el artículo, su muerte había sido instantánea, pero había rumores de que su espíritu no había encontrado paz. Juan sintió una conexión inexplicable con la historia y decidió volver al cementerio esa noche. Esa noche, armado con una nueva linterna y una determinación renovada, Juan regresó a la tumba de la joven. Se arrodilló frente a la lápida y comenzó a hablar en voz baja. «No sé si puedes oírme, pero quiero ayudarte. Dime qué necesitas para encontrar la paz». El viento sopló con más fuerza, y Juan sintió una presencia a su lado. La figura apareció de nuevo, esta vez con una expresión más tranquila. «Gracias», susurró la figura antes de desvanecerse por completo. Juan sintió una paz interior que nunca había experimentado antes. Sabía que había hecho lo correcto. Desde esa noche, el cementerio se sintió diferente, más tranquilo. Juan continuó con su trabajo, pero siempre recordaría esa noche como el momento en que lo inexplicable se volvió real. Las noches siguientes, Juan continuó con su rutina, pero no podía dejar de pensar en la experiencia que había vivido. Cada vez que pasaba por la tumba de la joven, sentía una extraña mezcla de tristeza y alivio. Sin embargo, no fue la última vez que se enfrentaría a lo inexplicable. Una noche, mientras realizaba su ronda, escuchó un ruido metálico proveniente de la zona más antigua del cementerio. Era un área que rara vez visitaba, ya que las tumbas allí eran de siglos pasados y estaban en su mayoría olvidadas. Intrigado y un poco nervioso, decidió investigar. Al llegar, vio una figura encorvada junto a una tumba, aparentemente cavando con una pala oxidada.
¿Quién anda ahí?, preguntó Juan, tratando de mantener la calma. La figura se detuvo y se giró lentamente. Era un hombre mayor, con ropas desgastadas y una mirada perdida. «Estoy buscando a mi esposa», dijo el hombre con voz temblorosa. Juan se acercó con cautela y notó que la tumba estaba marcada con una fecha de más de 100 años atrás. «Señor, esta tumba es muy antigua. No creo que su esposa esté aquí», dijo Juan, tratando de razonar con el hombre. Pero el anciano insistió: «Ella está aquí. Lo sé. Prometí que nunca la dejaría sola». Juan sintió una punzada de compasión y decidió ayudar al hombre a buscar. Juntos, removieron la tierra y encontraron un viejo ataúd. Al abrirlo, descubrieron los restos de una mujer, pero algo más llamó la atención de Juan: un medallón con una foto de la pareja en su juventud. El anciano tomó el medallón con manos temblorosas y comenzó a llorar. «Gracias», dijo entre sollozos. «Ahora puedo descansar en paz». Juan parpadeó, y en un instante, el anciano desapareció, dejando solo el medallón en sus manos. Juan se quedó allí, atónito, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Cerró el ataúd con cuidado y volvió a cubrirlo con tierra, asegurándose de que la tumba estuviera en orden. Esa noche, Juan no pudo dormir. Las imágenes del anciano y el medallón no dejaban de rondar su mente. Decidió investigar más sobre la tumba y descubrió que pertenecía a una pareja que había vivido en el siglo XIX. La mujer había muerto joven, y su esposo, devastado por la pérdida, había pasado el resto de su vida visitando su tumba hasta que él mismo falleció. La historia conmovió profundamente a Juan, quien sintió que había sido testigo de un amor que trascendía el tiempo. Las semanas pasaron, y aunque Juan no volvió a ver al anciano, comenzó a notar pequeños cambios en el cementerio. Las flores en las tumbas parecían más frescas, y el ambiente era menos opresivo. Sus compañeros vigilantes también comentaron que el lugar se sentía más tranquilo, aunque ninguno sabía exactamente por qué. Una noche, mientras caminaba por el cementerio, Juan encontró una pequeña caja de madera junto a una tumba. La abrió y encontró cartas de amor antiguas, todas dirigidas a la mujer cuya tumba había ayudado a descubrir. Juan leyó algunas de las cartas y se dio cuenta de la profundidad del amor que el anciano había sentido por su esposa. Decidió dejar la caja en la tumba, como un tributo a su amor eterno. A medida que pasaban los meses, Juan se convirtió en una especie de guardián del cementerio, no solo cuidando de las tumbas, sino también de las historias y los recuerdos de aquellos que descansaban allí. Empezó a sentir una conexión especial con el lugar y con las almas que lo habitaban. Aunque seguía siendo escéptico sobre lo sobrenatural, no podía negar las experiencias que había vivido. Una noche, mientras observaba las estrellas desde la caseta de vigilancia, Juan sintió una presencia a su lado. No había nadie allí, pero una sensación de paz lo envolvió. Supo en ese momento que estaba haciendo lo correcto, que su trabajo no solo era vigilar el cementerio, sino también honrar las historias de aquellos que habían pasado por allí. Y así, con el corazón lleno de gratitud y respeto, Juan continuó su labor, sabiendo que, aunque lo inexplicable a veces se cruzara en su camino, siempre estaría listo para enfrentarlo con valentía y compasión. Con el paso del tiempo, Juan se convirtió en una figura respetada y querida en el cementerio. Los visitantes habituales comenzaron a notar su dedicación y a compartir con él historias sobre sus seres queridos. Juan escuchaba con atención, siempre dispuesto a ofrecer una palabra de consuelo o a ayudar en lo que pudiera. Su conexión con el cementerio y sus habitantes, tanto vivos como muertos, se profundizaba cada día. Una noche, mientras realizaba su ronda, Juan notó una luz tenue en una de las tumbas más alejadas. Al acercarse, vio a una mujer joven, vestida con ropas antiguas, sosteniendo una vela. La mujer parecía perdida y asustada. ¿Estás bien?, preguntó Juan con suavidad. La mujer levantó la vista, y sus ojos reflejaban una tristeza infinita. «Estoy buscando a mi hijo», dijo la mujer con voz quebrada.
Lo perdí hace muchos años y no he podido encontrarlo. Juan sintió una profunda compasión por ella. Te ayudaré a buscarlo, prometió. Juntos, comenzaron a recorrer el cementerio, buscando cualquier pista que pudiera llevarlos al hijo de la mujer. Después de horas de búsqueda, llegaron a una tumba pequeña y sencilla. La mujer se arrodilló frente a ella y comenzó a llorar. Aquí está, susurró. Mi pequeño. Juan se arrodilló a su lado, sintiendo el peso de su dolor. Ahora puedes descansar, dijo con ternura. La mujer asintió y, con una última mirada de gratitud, desapareció en el aire, dejando a Juan solo frente a la tumba. Esa noche, Juan sintió una paz profunda. Sabía que había ayudado a otra alma a encontrar su descanso. A partir de ese momento, su trabajo en el cementerio tomó un nuevo significado. No solo era un vigilante, sino un guardián de las historias y los recuerdos de aquellos que habían pasado por allí. Con el tiempo, Juan comenzó a escribir un diario, registrando todas las experiencias inexplicables que había vivido. Sus compañeros vigilantes, que al principio eran escépticos, comenzaron a interesarse en sus historias y a compartir sus propias experiencias. El cementerio se convirtió en un lugar de misterio y respeto, donde lo sobrenatural y lo humano se entrelazaban de maneras inesperadas. Una noche, mientras escribía en su diario, Juan sintió una presencia familiar. Levantó la vista y vio a la joven cuya tumba había visitado la primera noche. Gracias por todo lo que has hecho, dijo ella con una sonrisa. Has traído paz a muchos de nosotros. Juan sonrió, sintiendo una calidez en su corazón. Es un honor, respondió. La figura de la joven se desvaneció lentamente, dejando a Juan con una sensación de gratitud y propósito. Sabía que su trabajo en el cementerio nunca terminaría, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Con el diario en mano y el corazón lleno de historias, Juan continuó su labor, sabiendo que, aunque lo inexplicable siempre estaría presente, él estaba preparado para enfrentarlo con valentía y compasión. Y así, en las noches silenciosas y bajo el manto de las estrellas, Juan caminaba entre las tumbas, no solo como un vigilante, sino como un guardián de las almas, un narrador de historias y un amigo de aquellos que habían encontrado su descanso eterno. Su vida había cambiado para siempre, y él estaba agradecido por cada momento, cada historia y cada alma que había tenido el privilegio de conocer. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.